revelado, en 24 horas. Mi madre me sorprendió con una decisión inesperada y transformadora. Javier llegó a casa después de un día que lo había desgastado más de lo habitual. La luz amarillenta del atardecer se filtraba por la ventana de su modesta casa, en un barrio tradicional de México, pero su espíritu seguía nublado. En su mente, la frustración trabajaba como un demonio, recordándole que su título de ingeniero no era suficiente para escapar de la rutina monótona que lo mantenía atrapado en un empleo sin futuro. Abrió la puerta y el olor a café recién hecho lo envolvió. Pero no era suficiente para ahogar la angustia que le pesaba en el pecho. Doña Rosa, su madre, estaba en la cocina, en su pequeño reino donde la costura había sido más que un trabajo. Había sido su vida, el sustento familiar. Con una sonrisa ética, le ofreció una taza humeante, pero la bondad de su gesto se volvió pesada cuando la miró a los ojos. Era el último día de Doña Rosa como costurera. Ella le confió. Vendió su pequeño negocio, un sacrificio que la dejaba sin ingreso, con la esperanza de financiar una startup destinada a revolucionar la industria textil local. La noticia lo golpeó como un balde de agua fría. «No puede ser», susurró Javier, sintiendo una mezcla de admiración y desasosiego. ¿Cómo podía arriesgar tanto? Su madre había tenido una vida de trabajo arduo, luchando por cada peso. ¿Cómo se atrevía a dejar todo por un sueño incierto? Y allí estaba él, el orgulloso ingeniero, sintiendo que su esfuerzo se había estado desperdiciando en un trabajo que ni siquiera lo valoraban. La generosidad de Doña Rosa lo acercó a una pregunta que había evitado por años. ¿Qué estaba haciendo él para cambiar su propio destino? El café en sus manos se enfrió mientras su mente giraba en un torbellino de inquietudes. Recordó sus días en la universidad, todos aquellos sacrificios, las largas horas de estudio, pero al final, ¿qué había logrado? Una vida marcada por la mediocridad. La velada tranquilidad de su hogar se tornaba claustrofóbica, y cada segundo que pasaba ahondaba la tensión en su pecho. Javier se dio cuenta de que, al contrario de su madre, nunca había tenido el valor de arriesgarse. Atrapado en su zona de confort, sus sueños se marchitaban en el silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se alargó como un susurro de inquietud, y sus pensamientos se dispararon en todas direcciones. La determinación brotó dentro de él como un volcán en erupción. Si su madre podía soñar en grande, ¿por qué él no podría? Sin embargo, la angustia de las dudas lo atormentaba. ¿Estaría preparado para dejar atrás la estabilidad que había conocido? ¿Qué pasaría si fracasaban en el intento? Las preguntas resonaban en su mente como ecos desgarradores, mientras la imagen de su madre, valiente y decidida, se instalaba en su corazón. Finalmente, la noche se tornó en un manto oscuro, y la resolución crecía dentro de Javier, con cada latido de su corazón, acercándolo más a un abismo. La presentación ante los inversores estaba a la vuelta de la esquina, y con ella la ineludible pregunta: ¿sería su esfuerzo suficiente para reivindicar no solo su destino, sino también el de su madre?
Con determinación, se miró al espejo, y el brillo en sus ojos se hizo más intenso. Pero, justo antes de dar el paso hacia lo desconocido, solo pudo pensar en una cosa: la verdadera lucha apenas comenzaba. La mañana llegó como un breve rayo de sol atravesando la cortina, llenando la habitación de Javier con una claridad que contrastaba con las tempestades de su mente. La decisión de su madre seguía resonando en su interior. Cada pensamiento estaba impregnado de incertidumbre y convicción al mismo tiempo. Era un nuevo día, y él sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara más. Cuando su madre salió para hacer algunas gestiones relacionadas con la venta de su negocio, Javier decidió que debía actuar, tomando las riendas de su vida. Cada segundo perdido lo arrastraba más hacia la mediocridad, y ahora, con el ejemplo de doña Rosa, sentía el impulso de desafiar su propio estancamiento. Se sentó frente a su computadora, que había sido su herramienta de trabajo, pero que ahora debía transformarse en un objeto de creación. Era hora de hacer un plan, de construir su propio camino. Hizo una lista de todo lo que había aprendido durante sus años de ingeniería y cómo podía aplicarlo en algo diferente. Ideas para una startup comenzaron a brotar en su mente, cada una más arriesgada que la anterior. El tiempo de la contemplación había terminado. A medida que escribía, una idea en particular se destacó: un servicio que conectara a pequeños diseñadores con materiales sustentables para la industria textil. Era un vínculo entre su conocimiento técnico y el propósito de ayudar a otros a materializar sus sueños. La emoción le devolvió la energía, y con cada palabra que tecleaba, se sentía un poco más vivo. Sin embargo, la lógica pronto hizo acto de presencia. ¿Tenía realmente lo necesario para llevar a cabo una idea así? Las dudas comenzaron a atormentarlo nuevamente. Se preguntó si podría convencer a otros de unirse a él, si podía enfrentar el desafío de una inversión inicial, si lograría conseguir los contactos adecuados. Un conflicto interno feroz lo golpeaba. Las contrarreacciones avivaban el fuego de la determinación en su interior, mientras un mantra empezaba a resonar en su mente. La acción es la antítesis del miedo, determinando que el primer paso debía ser una reunión con su madre, así que le pidió que regresara pronto. Cuando doña Rosa atravesó el umbral de la puerta, había en sus ojos una chispa de entusiasmo y algo más, un reflejo de su propia esperanza. Javier se sentó frente a ella. Su corazón palpitaba con fuerza mientras comenzaba a compartir su idea. Las palabras se deslizaron con una sinceridad que sólo se manifiesta cuando se está verdaderamente apasionado. El brillo en los ojos de su madre al escuchar su proyecto lo llenó de confianza y al mismo tiempo lo confrontó con otra realidad. Toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Aunque ella lo alentó, el temor a defraudarla y a perder la estabilidad que había tenido lo hizo vacilar. La mente de Javier funcionaba a 1000 por hora. Si se fallaba, ¿qué pasaría con doña Rosa? Pero si no intentaba, ¿qué quedaría de su propio sueño? La imagen de su madre, confluyendo pasado y futuro, se convirtió en su ancla emocional. Al final del día, tras la conversación cargada de posibilidades, se sintió dividido entre la necesidad de proteger su madre y su propia ambición. Desde el fondo de su ser, un fuego ardía, y sabía que debía tomar una decisión. Allí, al borde de un precipicio emocional, solo pudo pensar en una cosa: el momento de enfrentarse a sus miedos y dar un salto hacia lo desconocido se acercaba. ¿Podría encontrar en sí mismo lo que necesita? En su mente, el eco de una pregunta resonaba: ¿estás listo para actuar?
La decisión estaba al alcance de su mano, y Javier comprendía que, para avanzar, debía avanzar no solo por él, sino por los sacrificios de su madre y lo que ella representaba. El camino se oscurecía, pero un nuevo amanecer parecía vislumbrarse a la vista, uno en el que el verdadero viaje apenas comenzaba. Al día siguiente, Javier despertó sintiendo que una nueva realidad se había deslizado entre las sombras de su mente. Con la idea de su proyecto firmemente arraigada en su corazón, se preparó para un día que prometía ser decisivo. Había decidido que sus primeras acciones debían ser estratégicas, y para ello necesitaría no solo su ingenio, sino también el valor para salir de su zona de confort. Las horas en la oficina se tornaron en un soporífero y repetitivo ruido, una jaula que le recordaba lo que había deseado dejar atrás. Mientras sus compañeros hablaban de proyectos triviales y metas corporativas, Javier se sentía como un náufrago en su propio mundo. Cada palabra que escuchaba lo alejaba más de su nuevo propósito. Hizo un esfuerzo por concentrarse, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo: conseguir contactos en el sector textil. Decidió comenzar por las redes sociales, un lugar donde el vínculo entre diseñadores y fabricantes de materiales sustentables podría nacer. Abrió su laptop y en lugar de navegar por sus sitios usuales, se sumergió en grupos y foros relacionados con la moda ética y la sostenibilidad. Navegó por perfiles, conexiones y publicaciones, absorbiendo información como una esponja que anhela el agua. En su interior, una convicción se fortalecía. Tenía que ser un catalizador de cambio, un puente entre dos mundos que podían coexistir. No obstante, en la madrugada del segundo día, Javier se enfrentó a una barrera interna. La voz de la autocrítica se encarnó de manera brutal, cuestionando su capacidad para conducir esta iniciativa. «No sabes nada de negocios», le susurraba un eco distante. Era un mantra que había escuchado a lo largo de toda su vida. Sin embargo, confrontarlo también se convertía en parte de su proceso. La angustia no lo iba a impedir. En cambio, le daba claridad. No había casos de emprendedores que comenzaron sin saber nada y que, con esfuerzo, lograron convertir su visión en realidades tangibles. Eso lo llevó a aumentar su compromiso. Reunir información sería clave. Se propuso leer libros sobre emprendimiento, sobre liderazgo, a la vez que exploraba tutoriales que lo guiaran en el proceso de creación de un plan de negocios. Aquellas páginas se convirtieron en compañeros de desvelo, y mientras pasaba horas sumido en conceptos como propuesta de valor o modelo de ingresos, cada palabra hincaba un poco más la convicción en su ser. Javier se dedicó a la investigación, recopilando información y creando una base sólida para su proyecto. Sin embargo, la incertidumbre no podía ser eludida. Con cada avance, el peso de la responsabilidad por el futuro de su madre aumentaba, amenazando con disminuir su ímpetu. La pregunta que lo seguía parecía una sombra que no lo dejaría en paz. ¿Y si todo resultaba en un fracaso? Casi inconscientemente, se sumergió en instrucciones sobre pitches, de cómo presentar una idea de forma persuasiva. Entendía que necesitaría partners que no solo compartieran su visión, sino que confiaran en él para direccionar el barco a aguas desconocidas. Javier decidió que su primera acción visible sería una pequeña reunión, un perfil que podría abrir nuevas puertas. Al caer la tarde, con su presentación lista y su corazón latiendo desbocado, Javier respiró hondo antes de dar el paso hacia la acción. Estaba preparado para buscar a un inversor local que conocía por referencias,
alguien que podía apoyarlo moral y financieramente. Sin embargo, antes de salir, una notificación iluminó su computadora. Era un mensaje de alguien que había contactado en una de sus exploraciones en redes. «Me gustaría hablar sobre una colaboración», decía el texto. Era una diseñadora diferente, que también soñaba con la sostenibilidad. Javier sintió que el mundo comenzaba a girar a su favor, pero la responsabilidad seguía ahí, implacable. Al abrir el enlace de videollamada, una sensación de alerta y esperanza se apoderó de él. Este primer paso quería que fuera perfecto. Ante la pantalla y la mirada inquisitiva de la diseñadora, se dio cuenta de que no solo estaba presentando su idea, sino dando el primer paso hacia su futuro. Mientras la llamada avanzaba, se dispuso a mostrar su pasión y determinación. Sin embargo, el instante decisivo llegó, cuando ella le lanzó una pregunta inesperada. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto? El peso de su respuesta se hizo presente, manifestándose como el eco resonante de todas sus inseguridades, pero también como el eco de su determinación. En ese momento, comprendió que tenía que enfrentar al gigante que lo atormentaba y decidir si estaba listo para dar un salto definitivo hacia lo que realmente deseaba. Su respuesta se atascó en su garganta, y en medio de la inclemencia de su incertidumbre, se preparó para dar una respuesta que podría cambiarlo todo. La conexión se estableció entre ellos, y la mirada de la diseñadora parecía excavar directamente en su ser, desnudando sus miedos. Javier sintió un torbellino interno, una lucha entre el deseo de ser valiente y el miedo a fracasar. Las palabras se agolpaban en su mente mientras la pantalla se iluminaba con el brillo del futuro que podría construir. En lugar de responder a la pregunta de inmediato, decidió permitir que el silencio hiciera su trabajo. Respiró hondo y reflexionó sobre lo que significaba arriesgarlo todo. «Estoy dispuesto», finalmente pronunció. Su voz era más firme de lo que anticipó. La verdad en esa afirmación lo sorprendió a sí mismo. Había dado un paso significativo, uno que podría guiarlo a un futuro aún indeterminado, pero esperanzador. Esa simple palabra parecía resonar en el vasto espacio de incertidumbre que había asediado su mente hasta ese momento. La diseñadora sintió. Una luz de comprensión y conexión brilló entre ambos. «Entonces hablemos de cómo podemos hacer esto juntos», dijo ella, y Javier sintió la liberación de una tensión que llevaba horas acumulando. La conversación fluyó, expandiéndose hacia conceptos de diseño, sostenibilidad y la misión que ambos compartían. No era solo una reunión de trabajo. Se estaba formando una alianza que podía transformar sus sueños en un proyecto tangible. Mientras intercambiaban ideas, Javier se dio cuenta de que no solo necesitaba capital, sino también un apoyo moral, una red que pudiera sostenerlo en su camino. Se sintió afortunado de haber conectado con alguien que compartía su fervor por el cambio. Sin embargo, esa satisfacción fue breve. Un eco de sus dudas regresó a su mente. ¿Es suficiente el impulso de esta colaboración para afrontar lo que se avecina? Cuando la llamada concluyó, se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Sosteniendo la esperanza y el temor, se encontraba en un terreno inexplorado. Su mente comenzaba a elaborar un esquema de acción, creando una serie de pasos a seguir. Estaba decidido a hacer un plan estratégico. Primero, obtener el feedback de la diseñadora sobre su propuesta inicial. Segundo, construir una presentación conjunta para futuros inversores que mostrara no solo la viabilidad del proyecto, sino también su pasión compartida. Mientras transcurrían las horas,
La ansiedad lo llevó a escarbar en su experiencia previa. Recordó su paso por la universidad, el momento inicial cuando había fraguado una amistad con un grupo de estudiantes creativos. Esos días de proyectos conjuntos pasaban a ser fuente de inspiración, recordándole que ya había trabajado en equipo, que podía construir en relación con otros, pero a la vez, la sombra de su autocrítica acechaba nuevamente. ¿Y si esta vez no resulta? Esa pregunta latente lo llevó a una nueva reflexión dolorosa. Quizás tenía que aceptar que el fracaso formaba parte del aprendizaje. No era un camino fácil. La idea de abrirse a nuevas críticas y opiniones lo hacía dudar, pero al mismo tiempo apuntaba a un crecimiento que necesitaba. Comprendió que se enfrentaba no solo a un reto profesional, sino a un desafío personal que podía ayudarlo a despojarse de viejos temores. Finalmente se irradiaba una esperanza interna, pero Javier sabía que aún no estaba todo dicho. Necesitaba llenar los vacíos en su visión, y para ello debía buscar otros contactos. En su búsqueda, revisó metodologías que podía aplicar para fortalecer su propuesta. En cada recurso que encontraba, en cada libro que hojeaba, sentía que acumulaba no solo conocimiento, sino también coraje. Quedaban muchas decisiones críticas por tomar. Su situación con su madre, el desafío de sacrificar cómodas certezas por un futuro incierto. Al caer la noche, una sensación de resolución lo invadió, pero el insomnio lo acechaba. Javier entendió que para perseverar, debía reconstruir el sentido de autenticidad que había perdido al aferrarse a sus inseguridades. Y así, mientras el reloj avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban, una pregunta emergió en su mente. ¿Qué haría si su madre descubriese su deseo de emprender? Esa incógnita se plantó como una semilla inquietante que prometía florecer en el momento más inesperado. El amanecer traería consigo nuevos desafíos, pero Javier estaba decidido a no rehuirlos. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio más cercano que había conocido y salir fortalecido de ello? Esa sería la prueba definitiva de su compromiso. Los primeros rayos de sol iluminaban la habitación de Javier, mientras su mente se debatía entre la euforia y el pánico. Aunque había acordado un camino hacia un futuro más prometedor, el rostro de su madre, con su mirada de preocupación y expectativas, no lo abandonaba. La decisión de emprender lo llenaba de energía, pero también de un miedo paralizante. Era el momento adecuado. ¿Debería hablar con ella sobre sus intenciones o mantenerlas en secreto hasta que tuviera pruebas de que su proyecto era viable? La imagen de su madre evocaba un laberinto de emociones. Desde pequeño había sentido la necesidad de complacerla, de ser la versión que ella esperaba. En el fondo, Javier sabía que, aunque la amaba, el peso de sus expectativas a menudo lo ahogaba. Decidió entonces que no dejaría que esas preocupaciones lo amedrentaran. Sería honesto con ella, aunque le aterrorizaba la idea de su reacción. Enfocado en su decisión, Javier sintonizó su mente en la tarea inaplazable que lo aguardaba, la colaboración con la diseñadora. Decidió que, antes de cualquier conversación personal, debía tener su propuesta bien estructurada y profesional. La presentación no solo era una forma de mostrar lo que habían trabajado, era su escudo contra el juicio que temía enfrentar. Él comenzó a esbozar un borrador que describía su visión, los objetivos y la estrategia que pretendían adoptar. Cada palabra que redactaba se llenaba de sinceridad y pasión. Con cada gráfico y cada esquema que añadía, su confianza crecía. Este era su sueño,
y su investidura como emprendedor comenzaba a tomar forma ante sus ojos. El trabajo no fue fácil, la duda continuaba asomándose. ¿Y si su propuesta no era lo suficientemente buena? La resonancia de sus dudas le recordó que no estaba solo en este proceso. Contaba con la diseñadora para aportarle aspectos técnicos y creativos que complementaran su enfoque. La necesidad de colaborar le enseñaba rápidamente la importancia de la confianza mutua. Al final, al mirar su trabajo, sintió que había pasado de ser un soñador a convertirse en un arquitecto de su propio destino. Con el proyecto casi listo, los pensamientos sobre su madre vagaban nuevamente por su mente. Tenía que hacer que entendiera que este era más que una simple aventura. Era su aliento, su deseo de ser auténtico. La imagen de su madre, esbozando una sonrisa a través de un rostro marcado por las preocupaciones del pasado, lo motivaba a no rendirse. Al caer la tarde, decidió poner en práctica el poder del diálogo. Eligiendo un momento en el que su madre siempre estaba receptiva, Javier se sentó frente a ella. Con una mezcla de nervios y determinación, comenzó a compartirle su idea, a pintar su visión, a describir la alianza que había forjado. Las palabras fluyeron como un ritual catártico, cada frase un acto de liberación. Había llegado el momento de desafiar el miedo a la aprobación, de abrir una puerta hacia su verdadero yo. La expresión en el rostro de su madre cambió de sorpresa a inquietud, y esa transición lo hizo tambalear por un segundo. Sin embargo, perseveró. Le habló de sus miedos, de sus sueños y de la pasión que comenzó a encenderse en su interior. Era un momento crucial, el instante en que Javier dejó de ser el hijo que se escondía tras la sombra de sus dudas y se erigió como un hombre decidido. Pero la respuesta de su madre fue inesperada. En lugar de la crítica que temía, ella experimentó una mezcla de preocupación y admiración, y confesó sentir el peso de sus propias expectativas sobre él. Ese instante se volvió el reflejo de sus vidas entrelazadas, un eco de pasiones y temores. Ahora la conversación daba un giro que Javier no había anticipado. La destreza para mantener la calma se volvió esencial, y la apuesta por la autenticidad estaba sobre la mesa. En un instante de vulnerabilidad, Javier comprendió que sus decisiones afectarían no solo su futuro, sino el vínculo más querido que poseía. A medida que la conversación se profundizaba, un horizonte de incertidumbres emergió. ¿Podría su madre aceptar sus elecciones sin miedos implacables? Esa cuestión cambiaría todo. Mientras una sensación de inquietud dominaba la atmósfera, la revelación latente se instalaba con firmeza en la mente de Javier. Había dado un paso fundamental, pero lo que estaba por venir podría redefinir su relación para siempre. El momento de la verdad se había acercado, y cada decisión contaba. Javier permaneció en la misma posición, observando a su madre, mientras las palabras se asentaban entre ellos como un peso palpable. La luz del atardecer iluminaba la habitación, acentuando la tensión que había crecido con cada instante en silencio. ¿Qué pasaría ahora? La ansiedad lo invadía, como si cada parpadeo de su madre se tradujera en un dilema que podría cambiar el resultado de su vida. Decidió interrumpir ese vacío. «Mamá, no lo estoy haciendo para desilusionarte. Lo hago porque...». La frase quedó atrapada en su garganta. Las verdades que quería compartir dependían de una respuesta que aún no llegaba. Su madre lo miraba fijamente, su expresión alternando entre el entendimiento y la incertidumbre. Y entonces, como si sus pensamientos finalmente hubieran tomado forma, ella se inclinó hacia adelante. «Javier,
Me doy cuenta de que tengo miedo. Miedo a que esta elección te aleje de mí. Esa súbita apertura rompió las barreras que Javier había temido. Su determinación se renovó en aquel momento. Entiendo tus temores, pero necesito que comprendas que este camino no es solo mío. Es mi forma de crecer, de construir algo en lo que creo. Y eso no significa que tú te quedes atrás. Las palabras surgieron con fluidez, lo que le permitió explorar su dolor y ambición como nunca antes. En cada frase hizo eco de la lucha interna que había experimentado durante años. Hablarle así a su madre era un acto de rebelión y reafirmación simultánea. Sin embargo, el eco de su infancia aún reverberaba en su mente. La voz crítica que habían representado las expectativas de su madre solía hacer que se sintiera diminuto. Recordando la mirada de decepción que había sentido muchas veces, miró a su madre con sinceridad. No te pido que estés de acuerdo con todo, solo que estés a mi lado mientras descubro mi camino. Justo en ese instante, Javier se dio cuenta de que el diálogo significaba más que el contenido de sus palabras. Era una invitación a un viaje compartido. Sin embargo, la incomodidad lo planteaba desde otro ángulo. ¿Estaría su madre dispuesta a dejar de ser la voz unidimensional que había marcado su historia? Después de un silencio prolongado, su madre pareció respirar hondo, como si finalmente se arriesgara a cruzar el umbral de su propia evolución. He revisado mis propios límites, Javier. Puede que temiera tu decisión porque la veía reflejada en mis fracasos. Pero tengo que ser honesta. No es solo tu sueño, es también mi anhelo por lo que podría haber sido. Esa confesión lo golpeó con una fuerza inesperada. Las emociones de su madre resonaban dentro de él, pero también traían consigo preguntas que no había considerado. ¿Hasta qué punto la lucha de su madre había tenido influencia en sus propios bloqueos creativos? Se dio cuenta de la necesidad de abrir una nueva vía de comunicación entre ellos, un puente donde ambos pudieran reconstruir sus sueños. Si me permites, te llevaré a lo largo de este proceso. Quiero que veas cómo se convierte en realidad, insistió, con el deseo de no cerrar nunca más esa puerta. Mientras hablaban, Javier empezó a vislumbrar un nuevo sentido de confianza. Cada oración creada entre ellos no solo amplificaba su idea de autonomía, sino que también reflejaba una profunda interdependencia familiar. Sin embargo, su mente aún permanecía en alerta. Aunque el diálogo había abierto nuevas posibilidades, ¿realmente podría su madre abandonar la cuota de control que había sostenido sobre su vida tanto tiempo? A medida que la noche se aproximaba, reflexiones sobre el futuro emergieron entre la neblina de sus miedos. La verdad sería liberadora, pero una parte de él creía que el camino de transformación implicaría sacrificios que aún no había imaginado. Y eso lo dejó con una inquietante sensación de intriga. Mientras Javier se preparaba para abordar la siguiente etapa de su vida, comprendió que este momento con su madre era solo el principio de una serie de decisiones. El arte de equilibrar sus sueños con las expectativas familiares apenas comenzaba. El peso de la autoestima y la necesidad de ser auténtico lo empujaron hacia adelante, pero la realidad de los desafíos estaba latente. ¿Qué sucederá si te juego mis cartas para que elijas el tono de nuestra relación? La decisión se desliza hacia ti, pensó. Así, con el telón de fondo de una relación recién abierta, un nuevo día se acercaba con posibilidades ilimitadas. Pero Javier no pudo evitar preguntarse cuáles serían las consecuencias de su búsqueda de libertad en la dinámica familiar. Esa pregunta inquietante
lo llevó a un punto sin retorno y lo hizo dudar. Si se trataba de tomar decisiones y romper cadenas, ¿estaría su madre correctamente dispuesta a dejarlo volar? ¿O podría revertir la certeza que habían construido? La incertidumbre sobre el futuro acariciaba su mente, apenas comenzando a dar forma a un nuevo capítulo. La transformación que había empezado en su interior podría ser la chispa para una revolución familiar. Pero antes que todo, tenía que definir lo que estaba dispuesto a arriesgar, en una danza delicada entre el amor y el deseo de ser el mismo. Mientras Javier contemplaba el horizonte y se preparaba para enfrentar lo que vendría, la respuesta de su madre resonaba intensamente en su mente. La verdadera elección está por venir. El sol ya había desaparecido por completo, dejando una oscura silueta en la habitación. Javier se encontraba en su pequeño estudio, el mismo lugar donde tantas veces había intentado plasmar sus ideas en un lienzo vacío. La brisa nocturna se filtraba a través de la ventana entreabierta, trayendo consigo el murmullo lejano de la ciudad. Un recordatorio del mundo que seguía girando mientras él se enfrentaba a su propio conflicto interno. Aún sintiendo la pesadez de la conversación con su madre, se sentía aliviado y atormentado a partes iguales. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara, tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. Las palabras fluyeron rápidas y fervientes, casi como si su mano tuviera vida propia. Transformar mi vida no es solo un deseo, es una necesidad. He estado atrapado en un patrón que me limita, me reprime, escribió. Por cada línea que completaba, Javier podía sentir cómo su angustia se transformaba en determinación. Sin embargo, cada palabra escrita también traía de regreso los temores que aún no había enfrentado. La presencia de su madre en su vida siempre había estado marcada por expectativas inalcanzables. Si quiero ser considerado como un adulto responsable, debo enfrentar mi propio miedo, pensó con insistencia. Con el paso de las horas, la revelación de su madre sobre sus propios límites se transformó en el hacha que partió la leña de las viejas raíces, y su reconocimiento de esos fracasos se coló en sus reflexiones. ¿Hasta qué punto había permitido él que su vida se definiera por los fracasos de ella? Esa comprensión lo golpeó con fuerza. No podía seguir culpando a su historia. Debía avanzar. Al día siguiente, Javier decidió que merecía más que las limitaciones que su madre, aunque inadvertidamente, había impuesto. Se levantó temprano, con la intención de asistir a esa charla que había mencionado en la última reunión del grupo creativo del vecindario. Necesitaba rodearse de personas que compartieran su deseo de superación. Mientras se preparaba, un torrente de emociones lo invadió. La ansiedad empezaba a mezclarse con un atisbo de emoción. Sedado por el miedo de lo que podría encontrar en ese lugar desconocido, también lo iluminaba la posibilidad de conocer a otros que estaban en su misma búsqueda de autenticidad. Tal vez allí encontraría la inspiración, o incluso la motivación necesaria para mantener el empuje de su transformación. Al llegar, la energía en el ambiente era palpable. Un grupo diverso de creativos estaba reunido, cada uno compartiendo visiones y sueños. Javier se sintió pequeño en comparación, pero ese vacío lo empujó a actuar. Aquí es donde el viaje realmente comienza, se dijo a sí mismo. Con la mente aún revuelta por la reciente conversación con su madre, se acercó a un pequeño círculo de discusión. Allí conoció a Ana, una ilustradora que hablaba de cómo había renunciado a un trabajo gris para dedicarse por completo al arte. Su historia resonó en Javier, y cuando compartieron sus temores,
él comprendió que no estaba solo. A medida que se sumergía en ese ambiente, comenzó a sentirse tan vivo y, sobre todo, escuchado. La conversión de sus pensamientos en conversaciones revitalizadoras iba fortaleciendo su camino hacia la autonomía. Por primera vez, sentía que podría contar su propia historia y quizás inspirar a otros en el proceso. Pero al mismo tiempo, la pregunta de su madre seguía presente. La verdadera elección está por venir. Con cada conversación que mantenía en aquel espacio, Javier era consciente de que las decisiones se acercaban a él, desafiándolo a atormentar su carga emocional más. Realmente podía elegir sin traicionar su historia y a la persona que siempre había sido. El eco de esas palabras resonaba en su mente, mientras una nueva marea de duda comenzaba a empañar la claridad de su resolución. ¿Qué decisiones lo conducirían a un crecimiento verdadero y cuál sería el costo de cada una? Mientras se perdía en la multitud, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con nuevas relaciones formándose, la posibilidad de avanzar era tangible, pero la responsabilidad del cambio también lo era. Al salir del taller, Javier sintió una mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad. Este viaje hacia su autenticidad prometía ser disruptivo, pero ¿estarían sus raíces familiares listas para fluir con el cambio que él estaba buscando? Esa inquietante pregunta lo acompañó en el camino de regreso a casa, añadiendo aún más su tensión emocional. ¿Sería capaz de sostener esta nueva versión de sí mismo mientras lidiaba con la expectativa de su madre de que el camino que eligiera siguiera una línea recta? La incertidumbre se volvió opresiva y de repente supo que el verdadero enfrentamiento estaba aún por llegar. El amanecer entró raudo por la ventana, iluminando el estudio de Javier y empujándolo a una nueva realidad. La inquietante pregunta de su madre seguía resonando en su mente como un mantra. Se levantó de la cama con una mezcla de energía y duda. La charla del día anterior había encendido una chispa en su interior, pero el camino hacia la autenticidad seguía envuelto en un velo de incertidumbre. Decidido a no dejar que esa incertidumbre lo consumiera, tomó un lápiz y comenzó a plasmar sus pensamientos en un cuaderno. Así, los temores fueron quedando atrapados en el papel, uno a uno. Si quiero ser quien realmente soy, debo deshacerme de lo que no me pertenece, escribió con fervor. De repente, una oleada de valentía lo invadió. Era el momento perfecto para explorar sus propios límites. Sin embargo, a medida que escribía, Javier no podía evitar pensar en lo que su madre diría. El legado de sus expectativas era pesado. Se detuvo y por primera vez escribió una carta dirigiéndose a ella. Quiero abrazar mi verdadero yo, incluso si eso significa defraudar tus sueños. Casi gritó en silencio al papel. Esta autorreflexión se transformó en un acto de poderes compartidos. Reconocer que, a pesar de su historia, había un camino hacia una nueva narrativa propia. La idea de compartir su carta con ella lo aterrorizaba, pero sentía que podría ser un paso decisivo. Tal vez su sinceridad abriría la puerta a un entendimiento genuino. ¿Podría ella aceptar su transformación? Esa duda lo desgastaba mientras se preparaba para el día. Sin embargo, el deseo de actuar superó su temor. Javier decidió regresar al taller creativo, con la firme intención de hacer un nuevo contacto. Tal vez Ana podría ofrecerle más respaldos sobre cómo enfrentar a su madre, o incluso conectarlo con alguien que entendiera su dilema. Cuando llegó, la atmósfera era vibrante, la energía del lugar parecía alimentarlo. Durante un receso, se acercó a Ana
que estaba sentada revisando un portfolio. «Quería hablar contigo sobre algo personal», dijo, sintiendo cómo la vulnerabilidad se mezclaba con su decisión. Con atención, ella lo animó a compartir. «La carrera que elegí es un camino lleno de preguntas. Tengo familiares que no lo aceptan, pero eso no me detuvo», le confesó. Lo que ella decía resonaba con la batalla que libraba Javier en su interior. Con cada palabra, la imagen de su madre se iba desdibujando un poco. Javier comenzó a entender que su viaje personal no era sólo sobre salir de las sombras familiares, sino también sobre construirse sin miedo a lo desconocido. «¿Y si te arriesgas?», le preguntó Ana. «A veces el mayor valor reside en lo que no hemos explorado». La conversación le dio claridad, y como si se tratara de un nuevo lienzo, sintió el impulso de actuar. Abandonar la sombra de su madre sería doloroso, pero se daba cuenta de que el verdadero dolor radicaba en permanecer inmóvil. Inspirado por Ana, se llevó el cuaderno a casa, decidido a escribir la carta y a practicar el discurso que le planteaba. Mientras lo hacía, una resolución comenzó a tomar forma. La búsqueda de su propia voz pasaba por asimilar su pasado y proyectar un futuro que le perteneciera. Ese acto de escribir lo empoderaba y a la vez lo desnudaba de su antigua vida. «Hoy inicio mi revolución personal», repitió para asegurarse de que las palabras resonaran en su interior. Pero mientras cerraba las últimas líneas, una notificación en su móvil interrumpió su flujo. Era un mensaje de su madre, y el contenido lo hizo sentir un escalofrío. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que decidí». Esa inesperada apertura lo paralizó. Ahora, la conversación que temía se volvería inevitable. La pregunta de su madre, «¿Qué decides?», ahora tomaba un nuevo significado. La puerta de su transformación se entreabría, y con ella venía la posibilidad de un cambio monumental. Sin embargo, el precio de esa transformación estaba impregnado de incertidumbre. ¿Sería capaz de negociar su nuevo camino sin romper por completo lo que aún los unía? Con el corazón palpitante, Javier supo que el momento de enfrentar la verdad no sólo le concernía a él, sino que también habría un diálogo que podría resultar tan revelador como doloroso. La verdadera confrontación, la más desafiante de su vida, estaba a sólo un mensaje de distancia. El sonido del móvil vibrando en la mesa resonó como un martillo en la mente de Javier. Esa notificación traía consigo una mezcla de anticipación y ansiedad. Aún sintiendo el cosquilleo de la vulnerabilidad, cerró el cuaderno, su refugio temporal, y se preparó para afrontar lo inevitable. La conversación que había estado evitando se convirtió en su siguiente etapa, un paso hacia la libertad que tanto deseaba. Mientras se sentaba al borde de la cama, la sensación de inestabilidad lo envolvía. Se quedó inmóvil, observando el destello de la pantalla, donde las palabras de su madre parecían cobrar vida. ¿Qué significaba realmente lo que había decidido? La incertidumbre de lo que podría salir de esa charla lo llevó a cuestionar los pilares de su existencia. Javier cerró los ojos, tratando de visualizar un resultado positivo, pero su mente divagaba en la posibilidad de un enfrentamiento. Su madre siempre había sido la persona que había construido el camino para él, un sendero pavimentado con las expectativas y los sueños que, aunque admirables, no eran los suyos. «Siéntate y escúchame», había dicho ella en alguna ocasión, y ahora él se preguntaba si podría escuchar también su propia voz, sin ser sofocado por la fuerza de la autoridad materna. Tomó una respiración profunda y se preguntó qué quería realmente comunicarle a su madre.
en lugar de una carta, podía optar por una conversación cara a cara, un intercambio sincero. Era momento de despojarse de la coraza de aceptación y asumir el riesgo de ser auténtico, de mostrarle lo que realmente había estado sintiendo. Aquella tarde, en el taller, Javier buscó la fortaleza en los trabajos de sus compañeros. Estaba rodeado de creatividad y expresiones genuinas, en contraste con la vida estructurada que había tenido hasta entonces. Mientras contemplaba las obras, resplandecientes y crudas, se dio cuenta de que había un paralelismo entre el arte y su vida. Las imperfecciones y las mezclas inesperadas generaban piezas únicas, y él deseaba convertirse en una obra maestra de sí mismo. Al caer la noche, el instante del encuentro se acercaba, y con él una mezcla de nervios y un propósito renovador. Javier ensayó en voz alta lo que quería decir, intentando pulir cada palabra. Pensar en su madre como una espectadora y no como un juez marcaba la diferencia. Quería que supiera que su decisión de convertirse en cineasta no era un mero capricho, sino una profunda vocación que le resonaba en el alma, un susurro constante de autenticidad que había permanecido en la penumbra demasiado tiempo. Finalmente, partió hacia la casa familiar. Al llegar, el aire parecía estar cargado de expectativas. Mientras cruzaba el umbral, la imagen de su madre en el salón lo recibió con una mezcla de alegría y perplejidad. Era su última oportunidad para expresar lo que había guardado, y las palabras estaban listas para fluir. «Podemos hablar de lo que has decidido», dijo su madre, con una mirada que entrelazaba cariño y presión. En ese instante, el ambiente se volvió denso y cargado de significados ocultos. La madre que había querido controlar su destino le ofrecía la posibilidad de un diálogo, un intercambio que podía romper el molde en el que habían estado atrapados. La vida de Javier pendía de un hilo. Estaba al borde de un precipicio que podría llevarlo a nuevas alturas, o por el contrario, a la herida de un conflicto sin fin. A medida que tomaba asiento enfrente de ella, la pregunta resplandecía en su mente. ¿Podría abrirse camino a través de esa conversación y encontrar el equilibrio entre su deseo de libertad y el amor que sentía por su madre? Mientras sus corazones latían en un compás incierto, Javier supo que el tiempo había llegado. La revelación de su madre podría ser el eco de su propia transformación, pero la respuesta a esa intersección de vidas no era segura. ¿Estaría preparado para aceptar las consecuencias de su decisión? La verdadera conversación apenas comenzaba, y él estaba a punto de descubrir si el puente que habían construido juntos podría soportar el peso del cambio. La atmósfera en la sala se volvió espesa mientras Javier se sentaba frente a su madre, consciente de que el momento crucial había llegado. Doña Rosa, con su mirada penetrante, le indicó que comenzara. La determinación llenaba el corazón de Javier, y sabía que su vida iba a cambiar drásticamente. «Mamá, quiero agradecerte», comenzó con una voz clara. «Agradezco todo lo que has hecho por mí. Mi infancia ha sido un regalo, pero ha llegado el momento de que yo abra mi propio camino». Mientras hablaba, la convicción crecía dentro de él. Se dio cuenta de que ya no era el niño que necesitaba su aprobación para sentirse válido. Había forjado su propia identidad en medio de la incertidumbre y estaba listo para revelar su ambición. Sintiendo una mezcla de amor y temor en el aire, Javier compartió sus sueños. Habló sobre su proyecto, la startup que estaba gestando, y cómo deseaba crear un impacto en el mundo textil, conectando diseñadores con materiales sustentables. A medida que se adentraba en su exposición,
La pasión de sus palabras resonó con fuerza. Era como un torrente que arrastraba consigo todos los temores previos. La respuesta llegó como un eco cuando su madre, con los ojos llenos de lágrimas, comentó: «Es hermoso, Javier. Me ha sorprendido tu valentía para seguir tus sueños». La conversación tomó un giro inesperado. En lugar de la desaprobación que temía, doña Rosa se volvió un apoyo inesperado y liberador. «Siempre quise que fueras feliz», dijo, «y aunque a veces me he proyectado en ti, necesito aprender a soltar. Quiero ser parte de tu camino, si me dejas». La transformación en el rostro de su madre, de la preocupación a la aceptación, fue un momento revelador. Javier sintió el peso que había llevado durante años desvanecerse casi instantáneamente. Ambos dialogaron con sinceridad, compartiendo temores y sueños, en un intercambio que diluyó viejas dinámicas y permitió que cada uno se escuchara verdaderamente. Javier sintió como el amor que los unía se reforzaba en esa nueva realidad, y entendió que la conexión familiar no tenía por qué ser un obstáculo. Podía significar un puente hacia el futuro. «No entiendo todas tus decisiones, hijo», continuó su madre, «pero sé que necesitas vivir tu verdad. Te admiro por tomarte el riesgo. Siempre estará en mí el deseo de protegerte, pero hoy decido confiar en ti». La calidez en su voz y la sinceridad en su expresión reafirmaron la confianza que Javier había estado buscando. Finalizada la conversación, Javier se sentó en silencio, sintiendo una oleada de emociones opuestas. La presión que había sentido desde su infancia se transformó en orgullo y estatus. No solo había defendido su sueño, sino que ahora, por primera vez, podía demostrar que dependía de su propio esfuerzo. La aceptación de su madre creó un espacio no solo para su emprendimiento, sino para su crecimiento en general. En las semanas siguientes, Javier puso manos a la obra. Con el apoyo emocional de doña Rosa, empezó a recibir retroalimentación sobre su propuesta, buscando contactos en el área de diseño textil. La red que había tejido en el taller se solidificó. Su relación con Ana también floreció, transformándose en una sociedad profesional. Juntos, comenzaron a desarrollar un plan de negocios robusto que atrajo la atención de varios inversores. El día de su presentación ante inversores llegó, y Javier se sentía preparado, seguro y motivado. El auditorio le parecía una extensión de su ser. Cada palabra fluía con certeza, y cada gráfico que mostraba era un testimonio de su dedicación. La visión tenía vida. Con la inversión asegurada, había abierto la puerta a transformar su vida, y también la de su madre, y la historia que una vez fue solo un sueño, ahora se convertía en realidad. Doña Rosa, apoyada en la esquina del salón, contemplaba a su hijo. El orgullo que sentía no podía ser más grande. Había logrado construir un futuro juntos, donde sus sueños no estaban reñidos, sino entrelazados. «Gracias por dejarme ser parte de tu viaje», susurró, mientras una lágrima caía por su mejilla. Javier comprendió que su sacrificio había valido la pena. Al final, la oportunidad de encontrar su propia voz y la aceptación de su madre como compañera en su trayecto no solo había cambiado su vida, sino que había reafirmado la conexión que siempre habían compartido. Contento y satisfecho, Javier sabía que había llegado a un nuevo comienzo. Con su confianza renovada y una visión clara, se preparaba para un futuro lleno de posibilidades. Su viaje de transformación personal había comenzado, pero más importante aún, ahora tenía a su madre a su lado, lista para apoyarlo en cada paso. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal
para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos celebremos las historias de superación personal.